Hola, seres de luz, bienvenidos al canal de espiritualidad, donde hoy estaremos hablando de cómo tener hábitos de motivación para crear nuestros proyectos y tener pensamientos positivos. Mi nombre es Nidia González Lenis para las personas que no me conocen, con un deseo inmenso de contribuir con un granito de arena al despertar de conciencia, el conocimiento espiritual y autoayuda personal desde mi punto de vista. Así que los invito a suscribirse, darle like y dar comentarios y preguntas en la cajita de comentarios. Si quieres llegar donde la mayoría no llega, necesitas hacer lo que la mayoría no hace. Esto es un anónimo. Todos los seres humanos tenemos una misión y propósito en nuestra vida, un sueño, un anhelo o proyecto por hacer. Hoy estaremos hablando de cómo cumplir con estos proyectos con hábitos que nos llevan a una gran motivación para empezar y sentirnos realizados. En este corto video aprenderemos habilidades o dones olvidados y herramientas para ser mejores personas y obtener éxito en todas las áreas de nuestra vida. El primer paso que debemos tener es en enfocarnos en nuestra idea y tener pensamientos positivos para entrar en la frecuencia correcta con la que atraeremos lo que necesitamos para poder empezar donde estemos y con los recursos que tengamos. Debemos aprender a conectarnos con lo que queremos para recibir el dinero, las personas que nos apoyarán y las herramientas que necesitaremos. El segundo paso es cambiar nuestros paradigmas o creencias y comenzar a creer para ver, no ver para creer, como el dicho de Santo Tomás. Cuando creemos, estamos todo el tiempo pensando en nuestro proyecto, pareja o cambios emocionales y no abandonamos el proyecto o nuestro deseo, pase lo que pase, porque renunciar no es una alternativa, como dice Bob Proctor. Cuando abandonamos una idea es porque no estamos convencidos del proyecto o el deseo, y esto sería no estar en un nivel espiritual o conectado con la fuente divina. Cuando pensamos, sentimos, hablamos y actuamos en una misma vibración es porque ya estamos en una misma frecuencia con nuestros deseos o misión y propósito de vida. El tercer paso nos invita a superar el miedo y para superar este miedo debemos saber cuál es el fondo de este miedo y muchas veces es por ignorar o mejor dicho por ser algo desconocido para nosotros. El miedo nos paraliza y no nos deja actuar de una manera idónea. Elijamos un proyecto que nos guste y no tendremos que trabajar ni un día de nuestra vida porque estaremos haciendo lo que más nos gusta. Demos el primer paso con fe. No es necesario que veamos toda la escalera completa. Solo demos el primer paso. El miedo a fracasar o a que no nos quede algo perfecto nos limita para darle comienzo a nuestro proyecto o deseo. Al soltar el miedo podemos ver que todo al comienzo es una prueba y podemos volver a intentarlo de una forma correcta si este no queda como nosotros lo hemos idealizado. La diferencia entre el valiente y el cobarde se ve porque el valiente enfrenta el miedo. El cuarto hábito nos habla de la visualización. Debemos ver nuestra meta ya cumplida. Escribamos en un papel lo que queremos y leámoslo a diario, día y noche, para darlo por hecho. Repitamos frases positivas como soy exitoso, mi proyecto es beneficioso para mí y todos los involucrados, soy visionario y puedo crear cada día algo nuevo. Esto nos ayudará a crear y a creer. Hagamos estos ejercicios a diario, cuando nos levantemos y al acostarnos, hasta creernos lo que queremos ser y hacer. El quinto paso nos enseña a conocer muy bien lo que queremos. Todos tenemos un don o habilidad, pero a veces no sabemos reconocerla. Esta habilidad hará que realmente nos disfrutemos lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si yo quiero vender comida nutritiva y es mi pasión, debo aprender un poco más a fondo sobre esto y hoy en día no es una disculpa para no aprender. En YouTube se consigue paso a paso para todo. Y podemos empezar vendiendo un solo plato a una amiga o un vecino y este plato nos dará para dos o más. Y poco a poco
podremos ir duplicando nuestra clientela. El sexto paso nos muestra la paciencia, darle tiempo al tiempo, a comprender que todo tiene su tiempo y su hora, a confiar en que la fuente divina está haciendo lo mejor para nosotros en el tiempo perfecto. En este paso aprendemos a no frustrarnos porque algo no salió bien, o a tiempo, o tal vez no llegó alguien o algo cuando creemos que debería estar o llegar. Lo que debemos tener en cuenta es que no estamos a cargo de esto. Es el universo que se ocupa de todas estas cosas. De lo único que somos responsables es de construir la idea y mantenernos constantes y serenos en nuestro proyecto. Es como esperar un bebé y esto demora 9 meses para verlo nacer y más o menos un año para verlo caminar. Así que la paciencia nos hará ser mejores personas y podremos compartir y trabajar en armonía y en equipo con las personas que nos ayudarán en su momento. El séptimo hábito que debemos desarrollar es el de encontrar nuestros propios dones o sabiduría innata que tenemos. Los dones son muy fáciles de ver o conocer. Por lo general las personas nos buscan para solucionar algún inconveniente y un ejemplo sencillo es que si eres muy bueno con el inglés, por lo general te van a buscar para que ayudes con este idioma. Otro ejemplo es que si tienes habilidades con las matemáticas, siempre te van a buscar para solucionar algún tema sobre esto. Y si eres bueno maquillando o arreglando cabello, te buscan para un asesoramiento referente a la belleza. Para apoyar todo esto debemos practicar o mejorar nuestra habilidad y debemos entender que la práctica no nos hace perfectos. La práctica perfecta nos hace perfectos. El octavo paso es tener personas idóneas para guiarnos y hacer lo que ellos nos aconsejan, porque si no hacemos lo que se nos está diciendo, no llegamos donde queremos y hacemos perder el tiempo a ellos y a nosotros mismos. Debemos enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. También debemos enamorarnos de nuestro proyecto y dedicarle el 100%. En el noveno paso debemos practicar el perdón. El perdón hacia nosotros mismos, no a las personas de afuera. Este perdón nos libera a nosotros, no a ellas. Nos liberaremos y comprenderemos que no es afuera, sino a nosotros mismos que no hemos puesto en marcha nuestra idea por miedo o ego o por ejercer un control innecesario. El perdón nos ayuda a limpiar nuestra mente de energías negativas que nos impiden avanzar. En el 10º se nos enseña el error más grande y es el de no tener confianza en nosotros mismos. Sufrimos por ignorar que somos únicos e irrepetibles, que todo va unido con nosotros. Debemos tener confianza y si nos falta confianza en algún área de nuestra vida es porque nos falta información sobre esta área. Nunca dudemos de nosotros mismos. Cuando lo hacemos es porque no hemos entendido quiénes somos. Interioricemos sobre nosotros mismos y esto desarrollará la autoconfianza y la autoconfianza eliminará la inseguridad. En el 11º paso, no permitamos que nadie corte nuestros sueños. Nosotros mismos nos autosaboteamos por tener la creencia que si no hay el dinero suficiente o por miedo a que las cosas no salgan bien o tal vez o porque no tenemos la aprobación de las personas que nos rodean, quedamos paralizados y de nosotros mismos depende en creer para ver. Lo único que necesitamos es creer en nosotros mismos. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Beba FF por seguirme y pedir que continúe con los programas de espiritualidad. No dudes en consultar tu duda y si deseas que amplíe algo en especial, deja un mensaje en la cajita de comentarios. También nos ayudará mucho a recordar que no es lo que nos sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Les dejo un link con el video Creer para ver. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Dale like si te gustó, comparte este video para que otras personas se beneficien de él. Quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.